Vamos a iniciar con el segundo Congreso Anual del Servicio Civil que ha organizado la Autoridad Nacional del Servicio Civil Servir con el apoyo del Ministerio de Cultura a través del Gran Teatro Nacional y del Gobierno de Canadá. Bien, para iniciar este día lo que corresponde es el panel número 4, calidad regulatoria y simplificación administrativa para generar efectividad y confianza. Aquí se van a abordar soluciones innovadoras para la simplificación administrativa, la reducción de cargas innecesarias y eliminación de barreras burocráticas para fortalecer la transparencia, la eficiencia y la mejora del servicio al ciudadano. Bien, voy a invitar a los panelistas que nos acompañan esta mañana. Es un equipo de profesionales destacado, así que en primer lugar quiero invitar a Elizabeth Vitón Zorrilla. Ella es subsecretaria de Simplificación y Análisis Regulatorio de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. La recibimos a ella con un fuerte aplauso. Ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y magíster en Gestión Pública. También nos acompaña esta mañana Liliana Caballero desde Colombia, pero ella está conectada desde su país de manera virtual, así que les pido a ustedes un fuerte aplauso para ella, que se pueda sentir hasta su país. Liliana Caballero, por cierto, es doctora en Derecho. También quiero invitar que nos acompañe el doctor Víctor Vaca, quien es profesor universitario y experto en Derecho Administrativo. Un fuerte aplauso para él, que nos acompaña aquí en el escenario. Él es abogado por la Universidad de Piura y también doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid. También quiero invitar a Sara Arovés, quien es consultora destacada en Gestión Pública, abogada con maestría en Gestión y Políticas Públicas por la Universidad de Manchester. Sara, bienvenida, un fuerte aplauso para ella. También quiero invitar al doctor Richard Martín Tirado. Un fuerte aplauso para él. Él es un abogado destacado, miembro del Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo. Y también al doctor Jorge Danós Ordóñez, destacado abogado peruano, especializado en Derecho Administrativo. Un fuerte aplauso para el doctor Jorge Danós Ordóñez. Este espacio lo va a moderar el doctor Dante Mendoza Antonioli, asesor de Presidencia Ejecutiva de Servir. Lo recibimos a él también con un fortísimo aplauso para iniciar este panel número 4, calidad regulatoria y simplificación administrativa para generar efectividad y confianza. Gracias, Consuelo. Buenos días con todas, con todos. Comenzar con un saludo especial para todos nosotros por nuestro día, el Día del Servidor Público, y destacar que una fecha como esta debe ser parte de la nueva institucionalidad de un servicio civil que se precia de tener el orgullo de servir a la ciudadanía con mucha capacidad, con mucho honor, con mucha vocación para estar al servicio de todos y de todas en nuestro país. Un día como este es un día que además lo hemos hecho coincidir con la celebración de nuestro Congreso Anual del Servicio Civil, de manera tal de que para todos nosotros, los trabajadores del Estado, sea un permanente recordatorio de que hay que celebrar, sí, hay que capacitarnos también y hay que estar pensando siempre en el ciudadano. De hecho, el lema de este Congreso es precisamente ese, ¿no? Es cómo generar confianza con el ciudadano y sin duda alguna, uno de los temas en los que todavía tenemos muchísimo por trabajar es el tema de calidad regulatoria, simplificación administrativa, barreras burocráticas. Cuando el propio Estado levanta muros inmensos que hacen que el ciudadano tenga que escalarlos y morir muchas veces en el intento para poder generar desarrollo, para poder generar actividades y acciones en favor de todos nosotros los peruanos y peruanas que queremos trabajar y desarrollar en nuestro país. Vamos a tener una dinámica con 6 presentaciones iniciales de 10 minutos cada una, a cargo de cada uno de nuestros distinguidos panelistas, en donde vamos a enfrentar el tema desde los 3 aspectos.
Algunos van a ver el tema de calidad regulatoria, otros el de simplificación administrativa, otros el de barreras burocráticas, y por ahí alguno me ha amenazado también con hablar sobre cómo el control logra fastidiar algunas de estos temas que estamos tratando de implementar en favor del ciudadano. Vamos a comenzar con Elizabeth Butón, que es nuestra subsecretaria precisamente de Calidad Regulatoria y de Gestión Pública en la Presidencia del Consejo de Ministros. Elizabeth, la idea es que nos des ese panorama general que pueda servir de incentivo para poder después meternos de lleno a cada uno de los temas. Un aplauso, por favor, para Elizabeth. Gracias. Buenos días con todos y todas. Tengo una pequeña presentación, sí, por favor. Quisiera ahí que me controlen los 10 minutos porque esos temas me apasionan y a veces puedo pasarme más de la temática. Primero, aunarme a los saludos a los servidores públicos presentes acá, que con responsabilidad y vocación del servicio siempre tratamos de dar un granito de arena para mejorar el bienestar de los ciudadanos de nuestro querido país. Y agradecer a Servir y a ENAP por la invitación a este gran evento. Es un honor para nosotros, desde la Presidencia y Consejo de Ministros, de la Secretaría de Gestión Pública, participar. Mi presentación va a ser la mejora de calidad regulatoria y los avances. ¿Cómo vamos avanzando en esta materia? Porque en el Perú es nuevo y es relativamente reciente lo que se ha hecho de manera sostenible a pesar de todo los temas coyunturales en que vive nuestro país. Siguiente, por favor. Y es importante tener en cuenta que a partir del año 2016, con una gestión fortalecida y sostenida, y ahí contábamos también con Sara Arobes en esos años en que inició el tema de la reforma regulatoria, siguiendo las recomendaciones de la OCDE, de un diagnóstico que realizaron en mejora de calidad regulatoria, es donde el Perú pone y trabaja de manera sostenida en contar con instrumentos de mejora regulatoria con 3 simples objetivos: seguir fortaleciendo simplificación administrativa, seguir reduciendo cargas administrativas, barreras o trámites innecesarios en el proceso de creación. Como ustedes verán, ya es en el año 2023 y el 2025, en el 2023 es donde ya contamos con una ley de mejora de calidad regulatoria. Y a partir del 2025 fortalecimos los instrumentos y ya contamos con un nuevo reglamento que cumple estándares de la OCDE y también fue difundido para contar con cierta participación de los ciudadanos y los funcionarios públicos en esa materia. Son 8 años de avance sostenido a pesar de los temas coyunturales, porque ha tenido un compromiso de los más altos niveles. Siguiente, por favor. Quisiera solamente que tengan presente los 4 grandes, tenemos más instrumentos de mejora regulatoria, pero quisiera mostrarles solamente los 4 principales instrumentos de mejora regulatoria que actualmente se vienen ya ejecutando, implementando con las entidades del Poder Ejecutivo o a nivel de gobierno regional o local. Tenemos a la agenda temprana, es un instrumento de mejora regulatoria que permite a las entidades públicas poder planificar adecuadamente los problemas públicos que van a requerir de alguna intervención regulatoria. No es un problema público que voy a atacar con una política pública, no es un problema público que voy a atacar con un proyecto de inversión, con una actividad específica, no. Solo y exclusivamente aquellos problemas públicos que en su actuar podrían terminar en una alternativa regulatoria. Esa es la finalidad de la agenda temprana. Tenemos al análisis de calidad regulatoria, otro instrumento importante que lo que permite es hacer un filtro en la creación de trámites, analizar la legalidad y necesidad de un trámite, determinar el costo administrativo, la carga administrativa que generamos nosotros, los servidores o funcionarios públicos, al momento de crear autorizaciones, licencias, estudios, permisos,
todos los tipos de trámites administrativos pasan por este filtro de análisis de calidad regulatoria. Y tenemos también el análisis de impacto regulatorio, que lo que busca es analizar ya las propuestas de proyectos normativos que estén generando algún costo de cumplimiento a los ciudadanos o administrados o empresarios en general, entendiendo costos de cumplimiento como alguna obligación, provisión, restricciones que para el momento de ejecutar los ciudadanos van a tener que invertir. A través de este instrumento buscamos que en un análisis de comparación de impactos, de costos y beneficios, ver si la medida de alternativa de la regulación, la medida que quiere imponer una entidad pública, sea la más beneficiosa. Y el otro instrumento que también ya están usando las entidades del Poder Ejecutivo es la consulta pública. Efectivamente, todos los proyectos normativos se legitimizan siempre y cuando tenga mayor participación los ciudadanos y empresarios. Y no solamente enviar su participación, sino también que esto sea analizado, que sea transparente ante los ciudadanos y sepan también los ciudadanos cuánto es que su participación o comentario ha tenido un impacto en la modificación de un proyecto normativo. Entonces, se está fortaleciendo este instrumento porque es una interacción directa con el ciudadano. Siguiente, por favor. Y queríamos mostrarles un poco cuáles son los avances, porque como siempre, y debemos acostumbrarnos nosotros como funcionarios y servidores públicos y como ciudadanos y empresarios, siempre a pedir datas, números, cómo evidenciamos que estamos logrando avances. Y acá, como nosotros estamos evidenciando, en lo largo ya de los últimos 7 años hemos reducido un estimado de más de 138 millones de dólares de ahorros en la creación de algún trámite o costos de cumplimiento hacia los ciudadanos. También las entidades ya empiezan a enfocar adecuadamente qué problemas públicos pueden ser debidamente ejecutados o implementados a través de una norma en el lapso de 1 año para que enfoquen sus esfuerzos. Al inicio, las entidades públicas colocan 15 problemas públicos pensando sin ver que no tienen ni la capacidad técnica ni la capacidad operativa para poder absolverlos. Entonces, ya las entidades están empezando a enfocar. Tenemos más de 500 catálogos de trámites ya publicados y estandarizados para que las entidades públicas, los ciudadanos y ciudadanos y empresarios puedan saber cuáles son los trámites y requisitos que les pueden exigir. Y también estamos avanzando en el proceso de estandarización de trámites. Actualmente ya hemos estandarizado más de 370 trámites, los cuales son de obligatorio cumplimiento a nivel de gobierno regional y local. Y acompañamos en el proceso de implementación. Siguiente, por favor. Siguiente. ¿Y qué buscamos con todo este proceso? El Perú está en este esfuerzo sostenido durante 8 años. Es importante para los hacedores de normas. Siempre recuerdo una anécdota. No necesitamos más que un abogado y un día entero para redactar una norma y posteriormente publicarla. ¿Y qué viene a hacer lo que hace la Secretaría de Gestión Pública a través de una gobernanza que actúa acá una comisión multisectorial de calidad regulatoria? Controlamos calidad de regulaciones, controlamos que los costos o los trámites que estén creándose sean los estrictamente necesarios. Y lo que queremos con los servidores y funcionarios públicos es cambiar paradigmas, es cambiar la forma de hacer normas. Antes necesitamos un equipo de oficina, de abogados, escribiendo, dándole su alta dirección y aprobando. Elizabeth, 2 minutos. Ok, mil gracias por avisarme. Y lo que ahora queremos es que cuando los funcionarios y servidores públicos ingresen a un proceso de elaboración de normas tengan en cuenta todo el ciclo regulatorio,
No solamente escribirlo, sino también estar pensando quién lo implementa, cuáles son mis mecanismos de monitoreo y cómo voy a medir que estoy cumpliendo efectivamente una regulación. Siguiente, por favor. Y para concluir, es importante tener en cuenta que los instrumentos de mejora regulatoria son medios para obtener información tangible al ciudadano y al servidor público, en transparencia, en rendición de cuentas, en efectividad y en confianza. ¿Por qué? Porque estamos tratando de cambiar paradigmas en el proceso de elaboración de una norma para demostrar a los ciudadanos y empresarios que las medidas regulatorias van a ser efectivas, se van a medir y publicamos toda la información para que los ciudadanos puedan también tener acceso a todo el proceso. Y esto lo que genera es mayor confianza y mayor legitimidad de la actuación del funcionario público hacia el ciudadano. Gracias, eso es lo que puedo resumir. Gracias. Gracias, Elizabeth. Sin duda alguna, la calidad regulatoria debe ser un compromiso de todo el país o del aparato público para generar mejores normas y pensar mejor en las normas. Una reflexión alrededor de este tema, hay dos extremos a los que no debemos llegar. Uno, la burocratización de la propia calidad regulatoria, en donde las entidades públicas tenemos que pasar por un aro demasiado lento, digamos, para poder, la burocracia para poder generar calidad regulatoria es uno de los riesgos, digamos, que tendríamos que tener como agenda pendiente para mejorar dentro de lo que se viene haciendo. Pero por otro lado también, no excedernos, ¿no? Porque siempre hay el tema de, hay que desregular, obviamente, el sector privado va a querer desregulación, pero hay cosas que no deben ser desreguladas, hay roles que el Estado no debe de dejar, ¿no? Y esa reflexión, ese debate, es lo que hay que plantear al momento de hacer un análisis real de calidad regulatoria. Y yo creo que Sarita nos va a poder dar algunas guías y alguna ilustración desde la experiencia de quien probablemente sea una de las personas que más maneja el tema en nuestro país. Un aplauso para Sara. Perfecto. Buenos días con todos y con todas. Muchísimas gracias por la invitación a la escuela, a Dante, a servir. Como ex funcionaria pública, como ex secretaria de gestión pública, muchas felicitaciones a todos. Para mí la función pública está en mi corazón, ya no estoy dentro del aparato público, pero es algo que ha marcado muchísimo mi vida. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones respecto a lo que es la calidad regulatoria. Y les pido mil disculpas por la espalda, pero me siento mucho más cómoda de pie. Vamos a empezar con la presentación. Si me ayudan, por favor. Mi desafío era cómo explicar o cómo compartir con ustedes qué es la calidad regulatoria, ¿no? Desde un punto de vista de los desafíos de los servidores, de los directivos públicos. Bien mencionó Dante, digamos, que a veces estos procesos pueden ser bastante tediosos, burocráticos, porque son metodologías nuevas, ¿no? Y quiero empezar con una primera reflexión. Hay que tener en cuenta que la regulación es un instrumento de política pública, ¿no? Eso es clarísimo. La regulación ayuda a los objetivos de política pública, ¿no? Entonces, una ley, un decreto supremo, una resolución, una ordenanza va a generar algún tipo de impacto dependiendo del contenido de esta. Entonces, va a tener un impacto en las empresas, va a tener un impacto en los ciudadanos, va a tener también un impacto en la propia administración pública, ¿no? Y pongo como ejemplo estas clásicas disposiciones que dicen que las normas no roban gastos al Estado. Y eso es falso, ¿no es cierto? Y justo acá está Mirta, que también tiene muchísima experiencia. Eso es falso porque alguien tiene que implementar la norma. Entonces, pensemos en el gran poder que tiene el Estado con una regulación. Y por eso es muy importante que el proceso de diseño de esta regulación se haga de manera cuidadosa, porque podemos afectar los derechos de las personas, podemos limitar el desarrollo de actividades económicas, podemos tener afectaciones al medio ambiente. Entonces, esa es una reflexión importante. Y los países que aplican este tipo de instrumentos se toman su tiempo. Realmente uno, cuando viene a la práctica pública, a veces las normas las quieren para allá,
¿no? En 2 días, en 3 días, en una semana. Y eso no es correcto, porque esa norma va a generar un impacto en las personas. Entonces, creo que eso es importante tener en cuenta el poder del Estado a través de las normas, de las regulaciones. Vamos con la siguiente. Y acá solamente un ejemplo. A mí me gusta poner esta foto de una publicidad hace varias décadas, cuando, digamos, se permitía fumar. Cuando yo les cuento a mis alumnos que en la universidad se podía fumar, ¿no es cierto? Uno estaba el profe, fumaba en clase, se fumaba en los aviones, realmente se sorprende. Pero detrás de la prohibición, y vamos a la siguiente, luego se prohíbe, ¿no es cierto? Prohibido fumar. ¿Qué hay detrás de esta decisión? Es simplemente amaneció el Ministerio de Salud y dijo vamos a prohibir el fumar en espacios públicos, en espacios cerrados. Detrás de esa decisión, que es una decisión regulatoria, hay una racionalidad económica. Detrás de eso hay data, hay evidencia que es mucho mejor y es mucho más costo eficiente prevenir enfermedades derivadas del consumo de tabaco que atender enfermedades derivadas de este consumo. Entonces, mejor es una salud preventiva a la cantidad de recursos que como Estado tendría que destinar a la atención de todas las enfermedades derivadas del consumo de tabaco. Y este es un ejemplo de cómo una regulación, en este caso la prohibición de una conducta, apunta a un objetivo de política pública vinculado con el tema de salud, ¿no? Luego tienen otra, que a mí me encanta también, que es un ejemplo de otro país, que es la prohibición de mascar chicle. Entonces dirán, ¿en serio hay un país donde se prohíbe mascar chicle? Por supuesto, en Singapur. Y tomaron esa decisión, ¿por qué? Porque había una mala costumbre de tirar el chicle por todas partes. Entonces, el costo de hacer la limpieza, se imaginan ustedes, era enorme. Entonces, Singapur, de manera radical, decidió prohibir el consumo de chicle. Y ha sido flexibilizando. Pero este es un ejemplo, digamos, hasta un poquito cómico, pero para que vean lo que una regulación puede hacer en términos de las conductas de las personas. Y luego, cuando uno transita por principales vías, en este caso la Arequipa, vemos estos benditos conitos, ¿no? Que lo único que hacen es obstaculizar el tráfico. Porque si esto quiere limitar que por ese carril vayan los buses de transporte público, eso no se cumple. Y acá tenemos un gran problema de cumplimiento de las normas. Y eso tiene que ver con lo que mencionaba Elizabeth, ¿no? Las normas, las regulaciones no son las soluciones mágicas. Detrás de ellas tiene que haber un gran esfuerzo por la implementación. Porque esto lo vemos al día a día y podemos seguir usando mucho más ejemplos de regulaciones, de normas que no pueden implementarse y esa es una gran debilidad, no solo en el Perú, sino en diversos países. La siguiente. Entonces, me preguntaba, ¿cuál es el rol de los directivos y los servidores públicos, ¿no? Bajo también este gorro de la calidad regulatoria, la simplificación administrativa y sobre todo la generación de confianza. Vamos con la siguiente. Justamente en todo lo que es el diseño, implementación y evaluación de las regulaciones hay un factor que es fundamental, que tienen que ser procesos transparentes. Y lo digo ¿por qué? Porque estas normas, regulaciones que se sacan a medianoche, ¿no es cierto? Que a veces uno dice, ¿de dónde salió esta norma? ¿Y por qué se discutió a determinadas horas? ¿No? Entonces, nos generan suspicacias y empiezan a mermar también la confianza ciudadana. Porque esas normas pueden tener nombre propio, ¿no? Entonces, ¿por qué de pronto salgo una regulación donde le pido a determinado sector o a los motociclistas o deliveries usa determinado casco con determinadas especificaciones, determinado chaleco o usa determinados aparatos? ¿Qué hay detrás de esa decisión? ¿Se beneficia a alguien? ¿Cuál fue el proceso que evidenció la necesidad de sacar ese tipo de regulación? O que de pronto restrinjo determinada actividad y no hay ningún sustento. Entonces, la transparencia es fundamental porque, regresando al primer mensaje, una regulación expresa el poder del Estado y una regulación sin transparencia, sin procesos participativos, genera espacios de corrupción. Porque puedo beneficiar a determinados sectores, ¿no es cierto? A determinadas actividades ilegales, ¿no es cierto? Pero genero, digamos, un marco normativo para que pasen a una denominación de informal cuando de repente detrás hay ilícitos que afectan a la economía y que afectan a los ciudadanos. Entonces, transparencia es fundamental. Uso de evidencia y data. Entonces, justamente el gran esfuerzo de la reforma de calidad regulatoria es que los proyectos regulatorios
estén sustentados en data y en evidencia. Y acá, digamos, tenemos diversas fuentes en la administración pública. A veces es difícil encontrar información, ¿no? Encontrar data de registros administrativos, tenemos data del INEI, entonces es muy importante el sustentar la necesidad de regular. Y por eso es fundamental el uso de evidencia. La consulta pública, fundamental, que va amarrada con lo que es transparencia. Entonces, muchas veces desde nuestros escritorios no tenemos una idea de lo que podría ser una buena regulación, ¿no? Y lo digo desde nuestros escritorios. Pero es importante convocar a aquellos que van a ser los que van a sufrir la norma o van a tener que aplicar las disposiciones. Entonces, si estamos pensando regular algún tipo de actividad, y ejemplos, ¿no? Temas de medicinas, temas ambientales, alguna actividad productiva, ¿por qué no convocar a aquellos que tienen el negocio para poder escuchar qué piensan de una determinada regulación? O cuáles son aquellos espacios donde se necesita una regulación en la línea que va Dante, porque no se trata de regular, pues de regular, porque detrás de toda decisión pública hay que cautelar el interés público, ¿no es cierto? Pero sí es importante escuchar a aquellos que desarrollen la actividad, porque desde el ámbito de la burocracia a veces no conocemos esas actividades, tenemos un enfoque distinto. Entonces la consulta pública es fundamental y mientras más temprana, mejor. ¿De acuerdo? Voy a volar. Entonces, me emociono igual que Elizabeth con el tema, pero consulta pública, considerar la implementación, porque si no nos quedamos en el papel. ¿Cómo implementamos esa regulación? Como estos conitos de la avenida Arequipa. Monitorear, ¿para qué? Para luego tomar decisiones si continúa esa regulación, si la ajustamos o simplemente la eliminamos. Vamos, por favor. Me queda poquito. Solamente quiero. Esta es una encuesta del Instituto Edelman, que habla de confianza, pero hay un tema, hay un elemento que me pareció fundamental, el sentimiento de agravio, ¿no? Los ciudadanos se sienten agraviados porque no confían en las instituciones. Entonces se sienten dañados, perjudicados, y este es el reporte del Perú. Ahí tienen el link, les invito a revisar este informe, es bien interesante. Entonces, si hablamos de legitimidad, ¿cómo recuperamos esa confianza con las personas que ya no creen en las instituciones? Entonces, para los directivos, para los servidores públicos, hay un gran desafío en ese aspecto. Vamos con la siguiente para ya ir terminando. Para concluir, entonces, es importante cambiar la cultura de que todo gira alrededor de la norma. La norma como la solución mágica, nuestra primera propuesta siempre va a ser una regulación por cambiar, por favor, la siguiente, a una cultura concentrada en cómo esto impacta en los ciudadanos, cómo impacta en los negocios, en las empresas y cuál puede ser el impacto ambiental en una regulación. Muchas gracias. Gracias, Sarita. Sin duda alguna, el tema de análisis y calidad de impacto regulatorio es fundamental. Lo que has mencionado con respecto a que hay que escuchar a la población, al ciudadano que va a recibir, va a ser impactado por esto. Fíjate, ya lo teníamos también desde la propia LEPAC, la Ley 27444, habla y recoge también la necesidad de que las decisiones que toma la administración que vayan a impactar en la vida de los ciudadanos, pues lo mínimo que tenemos que hacer es escuchar a los ciudadanos. Yo siempre cuento la anécdota cuando yo vivía en una calle muy bonita, era muy linda, yo vivía feliz y al alcalde se le ocurrió plantar arbolitos en la zona en donde los vecinos estacionábamos nuestro auto. Y bajo el lema de la calle no es cochera, nos impactaron negativamente a toditos en el tema del interés particular. Al final, igual plantaron los arbolitos, pero luego de la consulta pública, lo que hicieron fue que el proyecto inicial de que los arbolitos anularan cualquier posibilidad de estacionamiento, pues ahora los pongan a una distancia tal que entre arbolito y arbolito podíamos todavía los vecinos poder estacionar. Y si bien es cierto, tiene esto detrás muchísimos pros y contras en tema de si queremos autos, no queremos autos, queremos arbolitos, no queremos arbolitos, la calle es cochera, la calle no es cochera, lo cuento como una anécdota de cómo escuchar al vecino, escuchar al ciudadano, siempre es bueno porque se puede mejorar lo que se está haciendo, se puede mejorar lo que se está proyectando, más allá de que al final le guste o no le guste al ciudadano, porque dentro de un modelo de democracia representativa, finalmente es aquel al que hemos elegido para tomar decisiones quien las va a tener que tomar. Y todo este modelo importa si toma la decisión, pero no dejes de escuchar al ciudadano.
Un tema que me genera bastante reflexión es, nuevamente como agenda pendiente, ¿y qué hacemos con el tema de calidad regulatoria al interior de la propia administración? Somos expertos en complicarnos la vida. Yo solamente voy a poner un tema ahí para todos los que quieran escuchar, pero acabo de dejar la dirección de la escuela y siendo un órgano de línea, la cantidad de tiempo que teníamos que dedicar a atender las regulaciones de los distintos sistemas administrativos era increíble. O sea, realmente, o uno se dedica a cumplir el fin público para el cual te han dado una posición, en el caso de la escuela, pues capacitar, hacerlo a nivel nacional, pero el equipo de gente que tiene que estar a cargo de cumplir con los temas administrativos, de cumplir con los requerimientos burocráticos de cada uno de los sistemas administrativos, es increíble, ¿no? Y lo que es peor, viene además tapado con la hipocresía pública que tenemos todos en el sector público de querer copiar este esquema del sector privado de no más del 10% de gente para temas administrativos, cuando los temas administrativos son probablemente lo que más nos carga. Entonces, esta cultura de generarnos burocracia, de generarnos trámites, de generarnos pasos, la tenemos también muy enraizada al interior de nosotros mismos. Entonces, si nosotros mismos no podemos desburocratizar y no podemos generar además una mejora en la calidad de la propia regulación que tenemos, pues mirar al ciudadano y hacerlo todavía se ve como algo lejano. Y vamos a hablar de algo más lejano, y Richard Martin es quien va a continuación a hacer uso de la palabra, para comentarnos también el tema de la simplificación administrativa, como un tema previo, como un tema ya prehistórico, y Richard, no quiero decir que seas prehistórico, pero hay que recordar que la primera ley de simplificación la tuvimos ya en los años 80, en una etapa especialmente complicada para el país, pero que en regulación quisimos avanzar. Un aplauso para el doctor Richard Martin, por favor. Buenos días. Muchas gracias por la posibilidad de participar en este conversatorio y adicionalmente felicitar a todos los asistentes por la celebración del Día del Servidor Público. Yo también he tenido la oportunidad de ser servidor público hace muchos años, no tanto como los que menciona Dante. Fui también secretario de Gestión Pública, entonces de alguna manera estoy involucrado en estos temas. Yo quería, casi desde una perspectiva disruptiva, plantear el enfoque de los problemas que hoy se afrontan en materia de simplificación administrativa desde una perspectiva del derecho administrativo, desde lo que algunos autores han señalado, el derecho concretizado. El profesor Ariño, un profesor español muy vinculado a los temas administrativos, decía en uno de sus tantos libros que el derecho administrativo ha sido creado para entenderlo, no solo para leerlo. Correcto, entonces es un derecho de honda concretización, de honda aplicación práctica. Y desde ese punto de vista quiero un poco perfilar algunas ideas en relación a la simplificación administrativa. Como dice Dante, haciéndome referencia a una suerte de Jurassic Park, el tema de simplificación administrativa data de los 80. La ley de simplificación administrativa, si no me equivoco, la 25035, fue producto de una legislación aprobada en la época del presidente García, ¿no? En el primer gobierno del presidente García, y tuvo el apoyo de instituciones muy importantes como el IDL, ¿no? Que en aquel momento parecía una propuesta absolutamente incompatible con el estadio, ¿no?, del diseño de normas que afrontaba el Estado peruano. Pero de un tiempo a esta parte, la simplificación administrativa se ha enraizado en nuestro país. Ya no es casual que con la Ley 27444 la simplificación administrativa y los principios rectores de la simplificación administrativa hayan sido incorporados en una legislación que ya tiene poco más de 20 años y que tiene probablemente larga data por delante para efecto de ir generando reglas claras, precisas en materia de simplificación administrativa. En cuanto a la simplificación administrativa y teniendo como punto de referencia
la normativa que hubo desde los 80 y que se plasmó en la legislación del procedimiento administrativo general, hay que tomar en consideración que hay una suerte de triada que la quiero ubicar desde el punto de vista del derecho administrativo. ¿Cuál es? Que los temas de calidad regulatoria, los temas de simplificación, los temas que probablemente Víctor aborde en relación a barreras burocráticas, constituyen un engranaje que hay que tratar de verlos en una perspectiva sistémica, en una perspectiva unitaria, en una perspectiva de eficacia de la actuación administrativa. La simplificación administrativa, hoy por hoy, ha requerido de una serie de mecanismos complementarios que no se agotan efectivamente en el LEPAG. Tenemos el Decreto Legislativo 1246, por ejemplo, que estableció un conjunto de reglas para la eliminación de requisitos y formalidades innecesarias y donde es de particular importancia un fenómeno que probablemente haya pasado desapercibido, pero que realmente es importante de cara a la actuación ciudadana, a la satisfacción de expectativas ciudadanas, como es el tema de la digitalización de trámites. Hoy por hoy tenemos ejemplos concretos acompañándonos al fenómeno de simplificación administrativa que reflejan que el Estado puede hacer mucho desde su propia postura para facilitarle la vida a los ciudadanos. Por ejemplo, no es casual y debería ser una práctica mucho más extensiva en el universo de actuaciones que desarrolla el Estado en sus diversos niveles de gobierno. Por ejemplo, que hoy día tengamos la posibilidad de acceder a certificaciones digitales, a DNI digitales, a licencias de conducir, a temas donde también están involucrados políticas sociales de carácter inclusivo, por ejemplo, en materia de los Max Express, en materia de las plataformas itinerantes de acción social, por ejemplo. Son fenómenos que están acompañando hoy por hoy a los procedimientos de simplificación administrativa, porque en su vertiente histórica o clásica podría dar la impresión de que la simplificación administrativa es un procedimiento estático, que básicamente es una fotografía que cada cierto tiempo se actualiza, y es todo lo contrario. La digitalización que debe acompañar a los fenómenos de simplificación administrativa, a los procedimientos de simplificación administrativa, es una tarea de permanente actualización. Ahí en el PPT que les estoy acompañando hay data recogida de la propia Secretaría de Gestión Pública que desde el 2017 en adelante nos dicen que a través de la simplificación y utilizando plataformas digitales se le mejora la vida al ciudadano de carne y hueso. Hay reducción de trámites, hay reducción de requisitos, hay reducción de costos. Entonces, los procedimientos asociados a simplificación administrativa no son procedimientos teóricos, estáticos, no se trata simplemente de reducir procedimientos porque hay que cumplir con la valla, con la estadística. Lo importante es que esta reducción de trámites, de procedimientos y de costos sean percibidos por el ciudadano común y corriente como acciones concretas que le facilitan la vida. Finalmente, la actuación del Estado, el ejercicio de potestades por parte de los distintos niveles del Estado tiene que cumplir una finalidad. Y esa finalidad no es solo expresar potestades públicas, sino satisfacer necesidades ciudadanas. Y de ese punto de vista entendemos que los procedimientos de simplificación administrativa asociados a digitalización de procesos son una tarea constante. Y de ese punto de vista es importante que se recoja los distintos reclamos, las distintas peticiones que, por así decirlo, plantea la sociedad civil desde distintos tipos de escenarios, no solo a nivel de reclamos individuales, sino también a través de reclamos institucionales. Hace poco veía un video de un profesor bastante vinculado a análisis económico del derecho que decía que el Perú básicamente podría cambiar si se tomaba en cuenta reglas de gobernanza y reglas de institucionalidad. En el Perú hay problemas de institucionalidad, hay problemas de producción normativa, pero hay también problemas de falta de enforcement, de falta de cumplimiento de disposiciones. Somos un país que probablemente esté sobreregulado. El ministro saliente de Economía anunció un shock de regulatorio, ¿no es cierto? Y ahí están un listado casi de lavandería de procedimientos que a veces resultan totalmente innecesarios. Revisaba las disposiciones vinculadas al shock
regulatorio o de regulatorio, ya no sé finalmente qué será, pero, por ejemplo, los certificados de maternidad. Hay como 20 a 30 procedimientos que son absolutamente inocuos, innecesarios. El solo trámite de pedirlo, el solo trámite de registrarlo, el solo trámite del reembolso, es un parto. Y valgan verdad, son procedimientos que literalmente es un parto, ¿no es cierto? Porque es un proceso asociado a maternidad, ¿no? Pero es un parto jurídico. Entonces, hay cosas que todavía están pendientes y que lamentablemente no hemos afrontado con la intensidad que debiéramos hacerlo. Como tengo poco tiempo y cerrando un poco estos temas, y ya quedan 2 minutos. La segunda intervención, creo que hay una serie de desafíos respecto a las actuaciones en materia de simplificación. Tengo acá un listado casi de lavandería que tiene que ver básicamente, y lo anuncio con cargo a mi siguiente participación, hay problemas institucionales. Nosotros, los que estamos adentro y afuera del sistema, tenemos, probablemente algunos por edad, resistencia institucional al cambio, alta rotación y movilización del personal. Falta todavía de una masificación de la interoperabilidad entre las diversas instituciones del Estado, sobre todo a través del uso de plataformas digitales. Débil institucionalidad, falta de roles políticos ahí donde se necesitan, problemas de simplificación que se pretenden afrontar en tiempos muy cortos y no como una tarea permanente y constante del día a día, y un tema que probablemente con la energía que lo caracteriza lo dará cuenta el profesor Danós, el tema del control y la fiscalización, que es un tema también que agota, que asfixia el ejercicio real de los procedimientos, en este caso de simplificación administrativa. Lo dejo ahí para una siguiente intervención. Muchas gracias. Gracias, Richard. Tentadora propuesta. Los temas de simplificación siempre son temas que nos deben llevar a reflexión. En la maestría en gestión pública que dicto, suelo poner un trabajo en donde divido a 2 grupos, aquellos que trabajan ya en el sector público, de aquellos que están todavía en el sector privado, pero bueno, tienen algún interés en el sector público. Y lo que hago es un TUPA, cualquiera, de cualquier municipalidad de Lima, se los pongo y les digo, bueno, ¿qué simplificamos acá? Como tarea de grupo. 2 semanas después, los que trabajan en el sector público, a lo más han recortado 1 o 2 trámites y un par de requisitos. Los que trabajan en el sector privado se han pegado a un tercio, digamos, me recortan el TUPA. Esa diferente visión y lo que Richard dice, hay una resistencia al cambio también por parte de nosotros. Ese querer justificar tu trabajo y la importancia de tu trabajo creando trámites, creando procedimientos, haciéndote el importante y haciéndole además sentir la importancia de lo que haces al resto, realmente no ayuda. Y desde esa perspectiva, que participen ustedes en este tipo de actividades y que estemos permanentemente discutiendo y conversando acerca de cómo hacer que el Estado no sea una carga pesada para el ciudadano, de manera tal de que recobremos y volvamos a construir esa confianza natural que debe haber en lo que yo siempre llamo una medalla de 2 caras o una moneda de 2 caras, una cara pública y una cara privada. No puede haber una cara buena y una cara mala. Así como una moneda o es verdadera o es falsa, debemos construir una sociedad que sea correcta o con problemas. Y vamos a hablar ahora precisamente de los problemas. O sea, el doctor Jorge Danós a continuación nos va a comentar acerca de simplificación, calidad regulatoria, pero también control. Cómo el control puede ahogar también estas iniciativas desreguladoras. Porque si alguien por acá quiere desregular, probablemente después nos caiga el órgano de control a decirnos por qué lo has hecho. Jorge, un aplauso para Jorge Danós. Muchas gracias. Es menester agradecer la invitación a los organizadores de poder participar en esta mesa con tan distinguidos colegas y poder estar presente acá en este evento que
trata uno de los temas más importantes probablemente en nuestra administración pública, que tiene que ver con el buen funcionamiento de la misma, y es que nuestro marco legal, por las razones que se ha dicho, históricas, decía casi arqueológicas, decía Dante, que trató Richard también, está muy acentuado el tema simplificación administrativa, a un nivel normativo cuando menos, lo cual revela que hay un problema en nuestro país, ¿de acuerdo? ¿No? Si esto ya data desde el año 89, estamos hablando de hace más de 30 años, el marco legal que ha sido modernizado, recogido, que hemos acentuado además a través de los análisis de calidad regulatoria, a través de la redacción frente a las patologías, como es lo que va a tratar Víctor luego, el tema de barreras burocráticas. Y tenemos un marco legal permanente, además en la Ley de Procedimiento Administrativo, que fomenta, que de alguna manera u otra establece la simplificación administrativa como un principio, como una obligación de la administración y en la práctica como un derecho de los administrados, pero donde vamos a ver altas y bajas, donde pueden haber periodos en los cuales se fomenta la simplificación y en los cuales se baja la guardia. Yo creo que en estos momentos, en los últimos años, estamos con la guardia baja en materia de simplificación. Ya no es un valor en estos momentos, no se ha acentuado, me da la impresión, cuando menos en la parte general. Reconozco todos los avances en materia de calidad regulatoria, todos los avances en materia de reaccionar frente a barreras burocráticas, los marcos legales, lo que se ha anunciado, etcétera, que existen ya desde hace años, pero en el ejercicio del día a día, ya de la perspectiva de quien está al frente de la administración, hay un tema que hace falta. ¿Por qué? Porque está acentuado una, en verdad, cultura burocrática. Está acentuado lo que Dante ha señalado en los ejemplos que ha mencionado permanentemente, esta falta de hacer ver que la administración es instrumental. La administración cumple un rol. No solamente es el servicio público, es en general, no solamente los ciudadanos, sino la tutela de los intereses generales de la colectividad como ciudadanos. Y eso está a cargo de la administración en este rol instrumental que cumple, ¿verdad?, que debe realizar. Juntamente, obviamente, tutela los intereses generales sobre la colectividad, pero sin menoscabo del derecho de las personas. El problema es que cómo contrarrestar esa tendencia, lo que hace un momento Dante dijo, la necesidad de hacerse presente, la necesidad de, comentaba Sara, por ejemplo, es de hacer sentir que hago algo en políticas públicas aprobando normas, que es lo más sencillo, ¿de acuerdo? ¿No? Que es cuando quiero no hacer algo, apruebo una norma más bien. Entonces, ¿cómo hacer para contrarrestar aquello? ¿Cómo hacer para poder retomar en buena cuenta y tener siempre conciencia que el fin, la finalidad, el objetivo, la realización de los fines públicos, no trabar en buena cuenta a los ciudadanos, no afectarlos con cargas burocráticas, pero además una administración eficiente que permita recobrar en buena cuenta, como es el título de esta mesa, la confianza de la ciudadanía, que le otorgue legitimidad a la administración. Y ahí tenemos un problema que falta, me da la impresión, otra vez tomar conciencia de cuál es el rol que cumple. No es una mera operación mecánica y formalista. Y eso me permite a mí esto último pasar a lo que Dante viene anunciando, que es el problema de cómo es que los organismos de control, y me estoy refiriendo principalmente a Contraloría, pero no solamente a ellos, más bien operan en contra, precisamente en muchos casos, de la simplificación. Ya no solo en lo que Dante ha dicho acerca de, hablamos de simplificación de cara a la actividad externa de la administración, de cara al rol principal de cumplir en buena cuenta su rol, sino además Dante ha comentado cómo es que no hay una simplificación o no hay una calidad regulatoria al interior de la administración respecto a sistemas administrativos. Bueno, esto ocurre también en materia de control. El problema es que los organismos de control, por una serie de razones, prefieren, en buena cuenta, dedicarse a los temas formalistas, ¿de acuerdo? Y además toman, en buena cuenta, el funcionamiento de la administración como un mero apego a la norma formalista, sin atención a la finalidad, sin atención al objetivo de satisfacer, realizar, complementar, la verdad, los intereses generales o intereses públicos. Y eso genera un desincentivo. Es como dispararse a los pies. Venimos hablando de simplificación y simplemente los incentivos que de alguna manera, ¿verdad?, ejercicio del control, ¿sí?, de esa manera desnaturalizada, de esa manera sin orientación, lo que hace es más bien fomentar que el funcionario público, por el contrario, no tome en cuenta una lógica de simplificación al cual está obligado legalmente y que atienda mejor y directamente a los fines públicos que está legalmente obligado a atender. Por tanto, vamos a encontrar pues este tipo
¿verdad? Más allá de lo que querramos fomentar, que son vicios en los cuales vamos a encontrar que al interior de la administración, ese control que se realiza desde la Contraloría, para ser más puntual, es un control que al contrario, lo que hace es fomentar el formalismo, lo que hace es fomentar la mera aplicación legal, sin atención al cumplimiento de los fines y objetivos de la administración, y atenta precisamente contra lo que venimos hablando, el tema de simplificación administrativa. Y esto no solamente ocurre en el caso de Contraloría, ocurre también en los órganos externos que tienen que ver cuando les toca apreciar y evaluar si se trata de un tema delictivo o no. Me refiero a la Fiscalía, me refiero a la Procuraduría, donde tampoco, ¿verdad?, toman en cuenta lo que debería ser el fin y el objetivo en sí del funcionamiento de la administración pública en el Perú. Y estos temas tenemos que tener presentes, ¿verdad?, porque son indispensables a los efectos que se pueda, precisamente lo que venimos conversando, que pueda tener efectividad una política de simplificación administrativa que además es permanente y no solamente se agota, como todos muy bien lo sabemos, en los marcos legales existentes como la ley de procedimiento y las distintas normas también que se ha hecho referencia, que establecen reglas de simplificación o las que permanentemente tienen que dictarse cada vez, porque es un tema de política permanente en nuestro país, dado pues de alguna forma u otra la idiosincrasia o la cultura que tiende a ser generalizada con tendencia precisamente a la burocratización, pero sobre todo a perder de vista cuál es el norte en buena cuenta del funcionamiento por parte de la administración pública. Un último tema, si todavía tengo tiempo, Dante, te referiste, de acuerdo, al par de minutos, te referiste también en una parte de cómo hacer para que la simplificación no pueda, sin embargo, afectar lo que es el objetivo de la administración, que es cómo simplifico sin afectar la tutela de los intereses públicos. Un tema que lo tenemos en controversia permanentemente, porque periódicamente, por ejemplo, se busca cómo hacemos para simplificar las licencias y permisos en materia ambiental, cómo hacemos para simplificar las licencias y permisos desde temas ambientales, desde temas de patrimonio cultural, arqueológico, o temas como licencias de funcionamiento, en lo cual la vigencia de las inspecciones técnicas de seguridad, por ejemplo, y donde siempre va a estar en juego a dónde llego al punto medio a efectos de poder tutelar todos estos intereses públicos que están de promedio, pero además sin trabar. Y permanentemente tenemos que plantear eso. ¿Por qué? Porque como tú comentabas en el ejemplo que decías de tus alumnos de la maestría, la tendencia más bien tiende a ser no, yo tutelo intereses públicos, por tanto debo incrementar requisitos, incrementar procedimientos, incrementar regulaciones, cuando la idea está más bien en cómo hago para ponderar los intereses públicos que están de promedio. De un lado, tutela de esos intereses y de otro lado también tutela de la posibilidad que se puedan llevar a cabo actividades empresariales eficientemente para el desarrollo del país. Es un problema permanente en nuestro país aquello, y tengo la impresión que lo que hemos hecho, ¿verdad?, son un conjunto de mecanismos, como venimos exponiendo, que sirven o para prevenir el caso de calidad regulatoria o para actuar frente a las patologías, como es el caso de eliminación de barreras, o como para establecer marcos legales permanentes, como lo contiene la ley de procedimiento o lo que vamos aprobando periódicamente, pero que requiera además otra vez llamar la atención para recuperar en buena cuenta esas políticas y desarrollarlo a nivel de un tema cultural. Cuanto quería decir Dante. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Interesante reflexión. Yo me quedo con dos ideas de tu presentación. Uno, ¿qué incentivos tenemos nosotros, los servidores públicos, para tener calidad regulatoria, para simplificar, para hacer las cosas más sencillas? Si decisiones tan simples que se deben tomar a la interna tienen que pasar por una burocracia interna muy larga porque tenemos miedo al control. Y la pregunta con la que quiero cederle el uso de la palabra a Víctor Vaca es: ¿a quién servimos los servidores públicos? ¿Servimos a un fin público o servimos al miedo que nos genera la actuación de un sistema de control? Porque si vamos a simplificar, tenemos que ser valientes. Si vamos a recortar, tenemos que entender que servir a un fin público no quiere decir cubrirnos con 30 informes, 20 vistos antes de tomar una decisión. Simplificar importa tener la valentía y la actitud de dar un paso al frente y poder también trabajar
con nuestro sistema de control en que no puede ser posible que la manera de evitar responsabilidad sea tener 30 vistos, 20 informes antes de poder tomar una decisión cualquiera de ellas. Víctor ahora nos va a comentar acerca de las barreras burocráticas que, como Jorge ha dicho, son las patologías que pueden surgir cuando presentamos algún tipo de regulación que pueda ser ilegal o, peor aún, pueda ser irracional. Un aplauso para Víctor Vaca. Bueno, déjenme poner el temporizador para que Dante no me tenga que cortar, que siempre se ve feo. Un segundo. En primer lugar, y mientras tanto, yo quería agradecer muchísimo la invitación a Servir por permitirme estar aquí. Además, felicitarlos por el Día del Funcionario. Extender ese agradecimiento a Dante, por supuesto, que me permite estar en este escenario. Es que me ha tocado dar charlas en distintos escenarios en mi vida, pero este debe ser el más bonito de todos en los que he estado. Así que agradezco la oportunidad también. Sí. Y dicho eso, cumplidos con los agradecimientos, quería empezar con lo que Dante también me había mencionado cuando hablábamos de esta presentación, y es cómo es percibida la administración por los administrados. Es decir, qué cosa es lo que siente un administrado cuando se relaciona con la administración y qué mecanismos puede tener para que esa percepción que pueda tener sea lo más positiva posible. Yo había pedido, no sé si podrán proyectarlo, que veamos unas viñetas de Quino, donde aparece Mafalda, de las cuales se da cuenta justo esa percepción que puede tener un ciudadano de la administración, ¿no? Estas son clásicas. La primera es Mafalda llamando a su tortuga, burocracia, llama, se sienta, espera, lee el periódico, sigue esperando, y finalmente llega su tortuga y le da su lechuguita, ¿no? La segunda viñeta, esta un poco más compleja, es Mafalda y este es Miguelito, en donde pues Miguelito quiere conocer a la tortuga y Mafalda le dice, pues no está, ya cerró. Y Miguelito le dice, bueno, ¿a qué hora abre? Pues no lo sé, ya te digo. ¿Puedo volver mañana? Pues mañana te digo, mañana te cuento. Y Miguelito se va diciendo, pues nunca me enteré por qué lo llamó burocracia. Esa es la percepción que muchas veces tenemos los ciudadanos, y todos somos ciudadanos, incluso los funcionarios. Yo 15 años miembro del INDECOPI, con lo cual he sido funcionario público durante bastante tiempo, de la administración. Y eso está mal, porque claramente la idea de la administración es estar al servicio del interés público y es una forma de estar al servicio de los ciudadanos. Se habla siempre del carácter vicarial de la administración, porque está al servicio del interés público. Y eso tiene que lograrse a través de distintos mecanismos, por supuesto, y uno de estos mecanismos tiene que ser el análisis de calidad regulatoria, de impacto regulatorio, que las normas sean aquellas normas que se necesitan, pero al mismo tiempo en nuestro país ha sucedido algo peculiar. No solamente hemos regulado las exigencias que tienen las administraciones públicas, sino también le hemos dado algún tipo de arma, de herramientas a los administrados para intentar lograr que estas exigencias se materialicen, se concreten. Y el sistema de eliminación de barreras burocráticas, nombre mucho más correcto creo yo que el original de acceso al mercado, que era muy puntual y no daba cuenta de toda la utilidad del sistema, justamente sirve para que los administrados tengan un mecanismo para reaccionar frente a la administración cuando ésta se comporta como la tortuguita de Mafalda. Es decir, para que los administrados puedan exigirle a la administración que no imponga barreras burocráticas ilegales o irracionales. Esto ya estaba también en la Ley de Procedimiento Administrativo. Hay que tomar en cuenta, eso sí, que las barreras burocráticas no son ni buenas ni malas. Es un concepto genérico que alude a cualquier exigencia, prohibición, requisito, limitación o cobro que pueda ser impuesto por una administración pública, tanto para el ejercicio de actividades económicas como respecto de la aplicación de las normas de simplificación. Esta diferencia es muy importante
¿Por qué estas barreras burocráticas pueden darse tanto como un límite para actividades económicas, con lo cual tienes que acreditar que hay una afectación a esa libertad económica, pero también como una medida que afecta las normas de simplificación, y para eso estamos habilitados todos? Entonces, una barrera burocrática, ni buena ni mala, sería esta limitación, llamémoslo así, para actividades económicas o para la aplicación de las normas de simplificación. Lo que sucede es que esas barreras burocráticas podrían ser ilegales o irracionales. Y ahí es cuando entra el INDECOPI a través de la Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas, que justamente permite que los ciudadanos reaccionen ante una de estas medidas que no solamente sea una barrera, sino que sea ilegal o sea irracional. Lo interesante de nuestro régimen jurídico es que estas barreras pueden estar contenidas en actos administrativos no normativos. El profesor Alonso y yo tenemos una discusión sobre si el reglamento es o no es un acto administrativo. Nuestra ley dice que sí, le da la razón, no sé quién la habrá redactado. Sin embargo, a nivel conceptual, el acto administrativo también incluye el reglamento, es otro debate. Pero podemos diferenciar al acto no normativo, al acto normativo, las disposiciones, pero también se pueden incluir barreras en actuaciones materiales. Estos tres mecanismos pueden contener barreras, a su vez, ilegales o irracionales. De estos tres, me interesa detenerme sobre todo en las posibles barreras que estén contenidas en reglamentos. ¿Por qué? Porque nuestro ordenamiento jurídico, justamente vinculado con zonas de calidad regulatoria y de impacto regulatorio, permite que de oficio o a través de una denuncia de parte, los administrados podamos reaccionar contra un reglamento que establece una barrera ilegal o establece una barrera irracional. Con una peculiaridad que empodera muchísimo, no al INDECOPI, a los ciudadanos, que es que cuando esa denuncia, cuando esa barrera sea declarada ilegal, ya sea de oficio o como consecuencia de una denuncia, esa disposición es inaplicada con efectos generales. No es una derogación, es más, una de estas medidas del programa del shock desregulatorio es algo que ya estaba, ¿no? Hay que eliminar esas medidas que hayan sido creadas barreras por parte del INDECOPI. Pues bien, no es una derogación, pues una inaplicación con efectos generales. En la práctica es como si se expulsara del ordenamiento jurídico esa disposición. En lugar de la acción popular, este es un mecanismo teóricamente más rápido para lograr una finalidad similar. Pero uno de los cambios que se introdujeron en alguna de las modificaciones de la ley es que cuando se declare que una barrera incluida en una disposición es irracional y esta declaración sea de oficio, la inaplicación también es con efectos generales. Cuando yo estaba en barreras, esto no era así, únicamente se inaplicaba con efectos generales cuando había ilegalidad. Ahora, cuando se declara de oficio la barrera contenida en norma como irracional, también tenemos una inaplicación con efectos generales. Cuando es por denuncia de parte y se declara la irracionalidad, no estamos ante una inaplicación con efectos generales. Víctor, por tanto, 2 minutos. sí, no te preocupes, ya voy justamente avanzando. La ilegalidad es relativamente fácil. Lo ilegal es lo que es dictado por una autoridad incumpliendo el procedimiento, sin competencia o las normas de fondo. Lo interesante es lo irracional, que es justamente que se justifique la norma. Este procedimiento de calidad regulatoria exige que las autoridades den las razones por las cuales van a dictar una norma, que justifiquen el interés público detrás de la norma, que esa norma pretende alcanzarlo y que es idónea para alcanzar esos fines, viendo si no hay otras mejores. Pero al mismo tiempo hay que hilar muy fino, porque el INDECOPI no debe sustituir el componente discrecional de la autoridad. O sea, una cosa es que el INDECOPI verifique si la decisión es o no es racional y otra distinta que el INDECOPI esté habilitado para ponerse en el lugar de la autoridad que regula para regular en su lugar. Y quiero terminar esta presentación, y luego podemos discutir más si lo quieren, recordando que
hay una herramienta adicional, un arma adicional que tiene el Indecopi, pero también los ciudadanos cuando hay barreras, que es la posibilidad de presentar denuncias para la imposición de sanciones, ya sea contra los funcionarios, esto es bastante excepcional, cuando inaplica una resolución del Indecopi, que ya declaró que algo es barrera, pero también contra las entidades públicas que establecen barreras, normalmente en contra de normas de simplificación administrativa. Hay una lista de supuestos que ya son los supuestos en los que todos sabemos que es una barrera y que si las entidades insisten en ello, se comete una infracción por parte de la entidad que puede justificar que una entidad pública sancione a otra, tema este conceptualmente siempre muy discutido. Gracias. Gracias. Víctor, ahora me ha tocado tomar tu posta en la sala de eliminación de barreras burocráticas en el Tribunal del Indecopi, y es correcto, ¿no? Saber cómo la resistencia por parte del Estado cuando ya se le está diciendo desde el propio órgano competente, oye, eso está mal, eso es ilegal, eso es irracional, ¿no? Mientras que el Indecopi va desmontando 300, 400 barreras burocráticas cada año, ¿no? Hay un estudio que dice que la administración pública se encarga de montar 500 nuevas barreras cada año. O sea, vamos siempre con un déficit tremendo. Y una de las cosas que siempre me ha llamado la atención es cómo esto de la creatividad de los peruanos puede ser utilizada tanto para el bien como también como para el mal. O sea, porque la manera de crear trámites, de inventarse cosas, es colosal. No tiene, digamos, algún nivel de racionalidad detrás, salvo el que consideramos que puede ser el propio miedo del funcionario y que cree que creando estas barreras, creando estos procedimientos, va a estar más protegido, va a estar más seguro. Y se los digo, mientras más complejo sea un trámite, nosotros estamos más seguros, es cierto, pero también la población está destinada a cargar con una burocracia que no sirve, que no ayuda, que no impulsa el anhelado desarrollo que todos los peruanos queremos generar, queremos lograr para todos nosotros en el corto plazo. Vamos con una segunda ronda, esta vez de 3 minutos, nada más. No, perdón, me estoy olvidando, Liliana. Ya está Liliana Caballero, que nos iba a hablar de la experiencia colombiana en materia de simplificación, barreras y calidad regulatoria. Lili, por favor, buenos días. La recibimos a Liliana con un fuerte aplauso. Muy buenos días, Dante, a pesar de que te olvidaste de mí porque estoy desde acá. Un abrazo gigante para ti, para Sarita y para todos mis compañeros de panel. Antes de que me empieces a contar los 10 minutos, debo, primero que todo, felicitar a todos los servidores públicos. Yo llevo 300 años trabajando en y por lo público, así que me uno a esta gran celebración. Sin ustedes y sin los que trabajamos por lo público, nada de esto funcionaría. Somos el centro del universo. También quiero felicitar a los ponentes, a ustedes, por supuesto, por organizar este evento, a Servir, a la ANAP, a todo el equipo que ha ayudado. Y quiero decir que he aprendido mucho en estos paneles, en este panel con las exposiciones de mis compañeros. Y creo que voy a cambiar un poquito, voy a pedirle a Ani que me ayude a pasar la exposición, porque creo que no viene al caso textualmente, pero si por allá llueve en Lima, por acá no escampa, en Bogotá. Es chistoso, pero así es el dicho. Entonces nos pasa lo mismo, tenemos los mismos problemas. Entonces voy a tratar de contarles sobre la experiencia colombiana, ojalá no repitiendo las excelentes exposiciones y además el enfoque de cada uno de los panelistas que fue tan distinto. Adelante entonces, lo que quiero es simplemente hacer un breve contexto, contar cómo ha sido la experiencia colombiana y hablar de las conclusiones y de algunos retos. Adelante, Ana. Primero que todo, quisiera recordar algo de contexto que ya se ha dicho, pero quiero mirarlo desde otro punto de vista. La desconfianza
ciudadana se mide con encuestas de percepción generalmente, Transparencia Internacional, Transparencia por Colombia y otro tipo de fuentes. Y entonces esa desconfianza en las entidades, en las instituciones, digamos como las normas, en los servidores públicos, uno se preguntaría si son imaginarios o son realidades. Yo creo que hay algo de cierto, pero no son totales. En primer lugar, creo que no se valora ni aprecia la gestión pública ni a los servidores públicos. La gente nunca ve lo bueno que se ha hecho, no se reconocen los resultados, todo lo malo que... Hay muchas cosas buenas, pero uno no ve sino el pedacito malo, critican, descalifican, los medios están todo el día encima de esto, y se confía más en las propuestas mesiánicas que en el mismo Estado que debe funcionar junto con sus instituciones, sus normas y sus servidores que han ingresado meritocráticamente y que ojalá hagan parte de una carrera. En eso se debería confiar. No se conocen ni se usan los mecanismos de participación. Adelante, Ana. Pero adicionalmente a estos temas, tenemos un problema grave, y es que los casos de corrupción, estábamos hablando de órganos de control y pensé también en eso, los actos de corrupción, por supuesto, y la carencia de transparencia genera mucho más desconfianza en nosotros. Pero hay una contradicción, porque si se denuncian esos hechos, si se hacen visibles a la ciudadanía, si las autoridades hacen bien su trabajo para hacer ver esto, para detener gente, para acusarla, etcétera, pues eso genera mucha más desconfianza en las administraciones. Pero hay un tema que quiero resaltar y que tiene que ver con lo que estamos trabajando en este panel. Y es que esta imagen también la genera la complejidad institucional y normativa. O sea, ¿de qué estamos hablando? En Colombia, en un punto que hicimos un análisis de las normas, solamente en leyes de carácter general, había 20.000 normas, algunas repetidas, otras inútiles, otras, porque por ejemplo hablaban todavía de los coches de caballos, si estaban vigentes, bueno, cualquier cantidad de casos que les pudiera contar. Y también la complejidad institucional, ¿a dónde vamos? ¿Cómo hacemos esto? ¿Qué entidades? Nosotros que estamos acostumbrados a las siglas y a todo ese laberinto institucional. Y algo absolutamente importante, las inadecuadas, difíciles y odiosas condiciones en la relación cotidiana del ciudadano con la administración. El portero que no deja entrar, el telefonista que contesta displicentemente, el servidor de la ventanilla que lo pasa uno de un lado al otro, las respuestas a las quejas y peticiones que son el pimponeo de acá para allá. Todo esto, por supuesto, genera desconfianza, falta de legitimidad, gobernabilidad y, lo más grave, baja participación ciudadana. Adelante. Entonces voy a contarles, yo traía muchas cosas, bueno, en este contexto, perdón, antes, Colombia, y creo que Perú también. Colombia es un país de abogados. Tenemos más de 6.000 entidades en todo el estado, 1.400.000 servidores públicos, y de estos servidores públicos, miren ustedes, el 31% de nuestros servidores públicos tiene como profesión el derecho. Entonces, esto es una cosa muy impresionante que obedece a otras razones que no vienen al caso, como digamos, haciendo énfasis en las carreras tradicionales, etcétera, pero este es un tema que resalto y que vale la pena saber en Perú cuántos hay, porque esos son los aliados. Todas estas entidades de que hablamos tienen un área jurídica o al menos un equipo a cargo de todos los temas. Y no siempre se reconoce la labor. En Colombia, no sé si allá, pero en Colombia nos dicen los jurídicos, ¿no? Con mucha displicencia. Vaya donde el jurídico a que ponga el chulo. Vaya donde el jurídico, como decía Sarita, que me saque la norma ya. Entonces, este es un elemento que me parece central, sobre todo en este ejercicio del Día de los Servidores Públicos. Adelante. Bueno, entonces, avancemos. Yo quiero contarles que nosotros,
pues llevamos más de casi 3 décadas trabajando en este tema y curiosamente empezamos al revés. Esto arranca en Bogotá, en la alcaldía de Antanas Mocus, cuando encontramos una gran cantidad de demandas contra el distrito. Entonces, pues empezamos lo que es el sentido común indica, cuáles son las causas de esas demandas, por qué se presentan, cómo se está atendiendo la defensa, quién la tiene, y bueno, empezamos a armar información y descubrimos que no había prevención en temas de litigio y en tema de defensa jurídica. Entonces se pensaba que había, obviamente hay que hacer una buena defensa jurídica, sobre todo porque estamos compitiendo a veces con sector privado muy, digamos, hábil para este tipo de cosas. Entonces empezamos a ver todo y nos dimos cuenta que los frentes o los principales temas que teníamos que atender para esto no era solamente la defensa jurídica, era el tema de la asesoría jurídica, que no se controla, que no se sabe, que no sabemos quiénes son, qué dicen, qué opinan. El tema de la contratación pública, por supuesto, el tema de la producción normativa, y ahí es donde viene el tema, cuántas demandas hay contra las leyes, cuántas demandas hay por este tipo de cosas y por qué este se vuelve un tema tan importante. Entonces nosotros empezamos adelante Dani, empezamos mirando esta situación para ver cómo de esto que era atendamos toda esta cantidad de demandas que tenemos, terminamos pensando en la necesidad de generar un modelo de gestión jurídica pública. Entonces, allí el tema de la mejora normativa, el tema de la reducción de trámites se volvieron una prioridad. Los archivos, los software especializados, Bogotá tuvo el primer gestor normativo que todavía existe y que es utilizado casi por todos los investigadores, con todas las normas, con toda la jurisprudencia, etcétera, pues cuando eso todavía no era tan sencillo como ahora. La Secretaría General de la Alcaldía se vuelve un organismo de coordinación en investigación y gestión jurídica. Empezamos a hacer estudios, análisis, las causas del daño antijurídico, cuáles debían ser las políticas de prevención. Hicimos algo que es maravilloso y fueron los equipos transversales con todos estos abogados que había en el distrito para empezar a entender los temas, a trabajarlos, a reunirnos, etcétera. Y todo esto, más los estudios, más la gestión del conocimiento, pues fue ayudando. Adelante. Entonces, de aquí pasamos rápidamente, pues este fue un ejemplo. Ani, porfa. Este fue un ejemplo y pasamos a ver lo que pasó en la Nación. La Nación adopta a nivel nacional institucional todo esto que había pasado y sigue construyendo. Creo que tenemos unos problemas de conexión, se nos ha quedado Liliana congelada. Creo que está sintiendo el frío que ya está comenzando a hacer acá también en Lima de una manera virtual. Mientras retomamos la conexión, podemos ir viendo la segunda ronda. Esta vez son 3 minutos nada más para comentar o ajustar algo de lo que hemos dicho entre los colegas y poder ir dando una pauta sobre cuál puede ser el rumbo, o sea, a qué tenemos que prestarle atención los servidores públicos. Elizabeth, creo que comenzamos contigo. Es importante tener en cuenta que todas estas herramientas son un medio para un fin específico. Y el Estado, como bien han señalado la mayoría de los ponentes, ha estado en un proceso ondulante de simplificación, pero creo que ahora es momento de ver estrategias que se vuelvan sostenibles, ya no partiendo de una simplificación que las entidades lo realicen obligatoriamente, sino, dado que son esfuerzos fuertes, enfocar y priorizar eventos de vida, cadenas de trámites. Nos hemos centrado tanto en simplificar un trámite porque lo están mirando linealmente, pero es momento de ver nuevas estrategias,
porque un ciudadano, un empresario, no solamente hace un trámite para abrir una empresa, pasa por SUNAR, SUNAT, Ministerio de Producción, dependiendo de la temática. Entonces es momento ya de crear nuevas estrategias y establecer eventos, acompañar al ciudadano, al empresario y ver ahí, bajo ese enfoque, de iniciar la simplificación adecuada y que se vuelva sostenible. Porque si no, siempre vamos a repetir el ciclo de simplifican, reducen, y eso a veces no tiene impacto en el ciudadano. Acompañemos, enfoquemos esfuerzos porque somos pocos profesionales, pocos servidores públicos y debemos realmente ver en dónde vamos a simplificar adecuadamente y también usar los instrumentos de calidad regulatoria, porque necesitamos siempre recursos. Y otro tema importante acá es la cultura regulatoria. Como bien lo han señalado acá, por el principio de legalidad que nosotros cumplimos como funcionarios y servidores públicos, cuesta mucho pensar distinto, cuestionarse, porque ya la norma lo dice, lo dice hace 20 años, hace 15 años. Y estos instrumentos empiezan a cuestionar el statu quo. Entonces es complejo que nos vean al inicio, hay una resistencia, hay un miedo al cambio, hay un miedo a sentir, me voy a quedar sin trabajo si simplifico, me voy a quedar un trabajo si no sigo creando más normas, ¿qué hago? Entonces, ese acompañamiento técnico que se tiene que hacer, también tiene que haber una visión de cómo vamos generando una cultura de cambio para que no haya esa resistencia. Y esos temas, mis estimados, no es algo de corto plazo. Y el gran problema del Estado en muchos temas es que una política se tiene que hacer ya e implementar ya. No, esto implica agarrar fases, rubros, establecer, enfocar esfuerzos e ir acompañando en este proceso progresivamente, porque hay altas direcciones que todo quieren para ayer y eso es imposible. Entonces sí creo que debamos ver un enfoque, ir enfocando adecuadamente esfuerzos e ir teniendo aliados en los funcionarios y servidores públicos para pensar que estos instrumentos de mejora regulatoria vienen para ayudarles en su trabajo. Eso sería mi primer comentarios a estos temas que ahorita estamos haciendo. Gracias. Muchas gracias, Elizabeth. Dos ideas claves. O sea, lo que hacemos tiene que tener impacto en el ciudadano. Tiene que tener un impacto positivo, ¿no? Y por otro lado, cambiar la cultura regulatoria por una cultura de cambio. Y hay un tema que no hemos tocado acá, por lo menos no en este panel, pero es el rol que tiene ahora la inteligencia artificial en términos de simplificar el trabajo que cada uno de nosotros hace y hasta qué punto esto va a generar en donde, no sé, les digo, mi equipo genera documentos hoy día con una rapidez muchísimo mayor que la que se generaba hace solamente 6 meses, porque ya hoy día estamos utilizando la inteligencia artificial de manera cotidiana para todos estos reportes, estos informes, estas cosas. Y claro, lo que comienza a ver es, oye, si antes yo me demoraba 10, 12 horas o 2 días de trabajo en hacer algo, y ahora lo puedo hacer en media hora o 1 hora, ¿qué va a pasar con ese tiempo libre que tengo? O sea, se van a dar cuenta de que ahora tengo tiempo libre. Me van a renovar el contrato, voy a seguir trabajando, ¿qué es lo que va a suceder? Ahí tenemos un problema y un trabajo que hacer porque la inteligencia artificial nos tiene que ayudar a ser mejores y a utilizar mejor nuestro tiempo, de manera tal de que comencemos a ser más creativos, más proactivos y comencemos no a generar burocracia, sino a generar soluciones, a generar, o a mejor dicho, a aportar al fin público que se supone que debe tener cada una de las actividades que nosotros desarrollamos. Y yo creo que dentro de la línea de lo que dice Elizabeth, el acompañamiento, Elizabeth, creo que la tarea de la PCM en esto es acompañarnos a los servidores precisamente en desarrollar, pierdan el miedo a quedarse sin trabajo porque utilicemos mecanismos de simplificación y no creo que a nadie le quepa duda hoy día que utilizar inteligencia artificial ya es un primer mecanismo de simplificación del trabajo. Y de ahí vamos a ver cómo simplificamos los trámites. Sarita, desde la calidad regulatoria, ¿cómo vamos con esto? Gracias, Dante. Varios temas sumamente interesantes
que compartieron los colegas del panel, pero quería solamente hacer una mención a este tema de la sobreregulación de sistemas administrativos. ¿No? Ese es un gran problema, una gran barrera que se tiene al interior de las entidades públicas, no los operadores. Antes del COVID, desde la Secretaría de Gestión Pública se hizo una iniciativa para los servidores públicos de Dime tu Traba. Se levantaron 15.000 encuestas y se les preguntó a los servidores dónde estaban los problemas administrativos. Entonces salió mucha información que se remitió a los rectores, a los 10, 11 rectores de los sistemas administrativos, donde le ajustaba el zapato al servidor para poder operar. Entonces, un tema interesante es que los rectores de sistemas administrativos sacan normas generales, pero el problema pasa dentro de las propias entidades, cuando empiezan a sacar directivas para regular lo que sacó el rector del sistema. Entonces ahí empieza el crecimiento desmedido, que muchas veces es justificable por la acción del OSI, ¿no? Porque el OSI inmediatamente dice, no está en la directiva, hay algo detrás. Entonces también aquí había un rol esencial de ese cambio en la Contraloría que debería producirse, porque realmente al interior de las entidades públicas se debería desaparecer muchas de esas directivas. O sea, si pusiéramos un plazo de apagón normativo al interno, deberíamos hacerlo a rajatabla. No tienen un año para desregular. Y lo mismo pasa con las normas, ¿no? ¿Por qué funcionó el ACR cuando fue mandatorio? Porque se puso un plazo, 18 meses de revisión. Lo que no entraba a la Comisión de Calidad Regulatoria y no se validaba, automáticamente se derogaba. Y ahí las entidades públicas entraron en pánico. Pero tenía que haber ese agarrote. Fue la única forma de entrar por el tubo y generar todos esos ahorros y todas esas reducciones. Entonces, muchas veces se necesita ese impulso, ese agarrote a rajatabla, y ahí yo a veces soy una convencida, porque lo que no es necesario, la entidad pública, o sea, lo que no requieres, probablemente inmediatamente se elimine, pero poniendo plazos de manera automática y dando, digamos, estas revisiones. Y sí es importante, y recojo ahí, me encantó escuchar a Liliana, hay que rescatar lo positivo. Entonces, en la línea de lo que es digitalización, los Mac Express. Los Mac Express son unas aplicaciones que recogen trámites y servicios digitales y llegan a las zonas rurales del país. Entonces, ahí el ciudadano ya siente la presencia del Estado. Mientras más trámites y servicios digitales tengamos, más podamos alimentar estas aplicaciones que se instalan en las municipalidades, en los tambos, en los PIAs. Entonces, creo que tenemos que impulsar mucho más la digitalización. El COVID fue un gatillador, ¿no es cierto? Recuerden cómo el COVID nos obligó a cambiar la manera de gestionar y ayudó a la digitalización, pero hay que darle un nuevo impulso. Gracias. Gracias, Sara. Efectivamente, ¿no? El cambio nos está llamando, pero también nos está llamando Lili, que creo que ya retornó la señal. Liliana, a veces el internet nos juega mal. Por favor, para que puedas terminar. Todo, pero no importa. Bueno, contaba yo que voy a hablar muy breve, porque quisiera como recoger algunos temas. En La Nación, adelante, Ani, pues todo esto se recupera, se mejora, etcétera, pero caemos en lo mismo. Hay mucho trabajo por enaltecer a los servidores públicos, a esos jurídicos maltratados, etcétera, etcétera, pero los temas transversales ligados a la transparencia, al cambio cultural, a la tecnología, a la gestión del conocimiento, todo esto empieza a ser parte de la mejora normativa, que no puede verse como un tema aislado jamás. El tema de cambio cultural, que Dante y Sarita y muchos seguramente de los que hoy nos acompañan lo han escuchado, que tiene que ver con que la norma sola no sirve. La norma requiere que eso esté articulado con la moral y con la cultura institucional y con la cultura del país o del sitio respectivo. Entonces, todo esto se va armando alrededor, se va viendo cómo esto no puede estar suelto como ninguna política. Y el último tema que quiero contar, adelante Ani, que tiene que ver con el modelo integrado de planeación y gestión. Adelante, este modelo no se los voy a explicar en detalle obviamente, pero quiero resaltar
que en este modelo que tiene varias dimensiones y en cuyo corazón están los servidores públicos, ahí lo pueden ver, está organizado en 7 dimensiones con un grupo de políticas, pero allí puse una flecha para que se vea que con este modelo lo que queremos generar es mayor confianza. Adelante. Entonces, este modelo, como lo decía, tiene unas dimensiones y unas políticas. Aquí en esta lista de políticas, que son 19, resalto en amarillo las que tienen que ver con la gestión jurídica pública y con lo que nos interesa. La contratación y las compras, el talento humano, el servicio al ciudadano desde donde se atienden todos los trámites que molestan tanto a los ciudadanos. Hay una política específica de racionalización de trámites, la defensa jurídica, pero la mejora normativa es una de las políticas de este modelo. Este modelo tienen que observarlo todas las 6.000 entidades de que hemos hablado. Es la primera vez que ingresan las entidades territoriales a tener que cumplir con estos temas y que además son medidas. Esto se evalúa, se mira qué está pasando en cada una de las políticas, en cada una de las dimensiones, logramos criterios diferenciadores para no comparar Bogotá con un municipio pequeño de cualquier sitio aislado de Colombia, etcétera. Entonces, esto ha permitido que la mejora normativa haga parte de todo este conjunto. Adelante, Ana. Entonces, básicamente, la política de mejora normativa, pues pasa, si la ven rápidamente, tiene exactamente lo mismo que ustedes están trabajando. Cuando la OCDE vino al análisis de todos estos temas para el ingreso a Colombia que se dio en 2017, ya nosotros teníamos pues mucho avance porque eran más décadas de trabajo en estos temas y creo que además eso sirvió para que nos ayudaran en muchas cosas, que nos reconocieran muchas cosas. Por último, yo quiero resaltar 2 herramientas que seguramente ustedes ya también tienen, pasa Ani, que tienen que ver con el manual de política de la mejora normativa que tiene para los servidores públicos responsables, pues los pasos, el paso a paso de lo que hay que hacer, de cómo se hace, etcétera. Y por último, el observatorio de la mejora normativa, que es a través del cual se hace la evaluación de cómo va la política, pero además ya nosotros contemplando la evaluación ex ante, la evaluación ex post, etcétera, etcétera. Muchos avances. No hay una norma que no sea consultada por los ciudadanos, eso ya aquí hace parte de nuestra cultura de participación ciudadana, porque se publican en la entidad que va a salir y si son normas generales en el portal de la presidencia. Creo que hemos avanzado bastante. Y por último, y para acabar, algunas conclusiones. Tengo que mencionar algo a propósito de lo que decías tú, Dante, de las regulaciones. Avanzamos en muchas cosas, pero quería comentar algo que les va a parecer pues tan divertido como a nosotros nos preocupa. Y es que tenemos una norma constitucional, óigase bien, no es una directiva, no es un decreto, no, norma constitucional, que palabras más, palabras menos dice, los particulares pueden hacer todo aquello que no les está prohibido. En cambio, los servidores públicos solamente pueden hacer lo que les está ordenado. Hablando de los órganos de control, entonces usted no sea innovador porque de pronto a mí no me ordenaron que fuera innovador, usted no sea arriesgado porque de pronto a mí eso no me lo ordenaron. Lo pongo como un dato curioso para que vean que no todo es color de rosa a veces, por supuesto. Y como grandes conclusiones yo diría que, como siempre, todo se puede si hay ganas. Como ven, esto ha sido un trabajo como el de ustedes, día a día, digamos, logrando acabar con las trabas, con las barreras, etcétera. Pero si se hace un trabajo persistente y consistente, es decir, si se continúa con las políticas, si se tiene la generosidad de recoger y mejorar lo que viene de las administraciones anteriores, si no nos inventamos el agua tibia porque ya está inventada y tenemos que mejorarla, si se es consistente, es decir, todos estos instrumentos pueden ser maravillosos,
pero si no se implementan, si el director de la regulación, perdón Elizabeth, no me estoy refiriendo a ti, pero si lo fueras o tu jefe, perdón a quien esté, es un ejemplo, pues está trabajando en esto en términos normativos otra vez, pero resulta que saca sin los reglamentos o requisitos que él mismo ha establecido, pues por supuesto esto no funciona. Pero sobre todo, yo sí siento que necesariamente hay que trabajar mucho con nuestros servidores públicos en todos los niveles, los que están relacionados con estos temas, pero todos los demás, porque nada surte efectos si todos no son conscientes de lo que implica el servicio al ciudadano y de lo que implican todos estos temas, porque el servicio al ciudadano es la cara, el front office de la administración, pero todo esto que se hace atrás, que está detrás, que nadie sabe, que nadie conoce, debe ser perfecto para cuando salgamos a la fiesta, que es encontrarnos con los servidores públicos. Y hablando de incentivos, un último comentario. ¿Qué más incentivos que mejorar la confianza de la casa donde uno está, de donde uno trabaja, del ejemplo que uno le puede dar a los hijos, etcétera? Generar más confianza es un incentivo infinito y por supuesto para las secretarías de Hacienda y a todos los que les interesan estos temas, mientras mejor gestión normativa se haga, mientras más mejoras haya, mientras menos trámites tengamos, pues por supuesto habrá menos demandas y menos riesgo y menos gasto público. Bueno, muchas gracias. Lamento nuevamente la interrupción. Gracias, Dani. Gracias, Lili. Interesante las reflexiones de la experiencia colombiana, porque la verdad es que te escuchaba y de alguna manera decíamos, es una peruana más, o sea, está hablando de lo que también sucede por acá. ¿No? Y cuán parecidos somos nosotros los países. Exactamente. Y quiero rescatar algo de lo que dijiste dentro de lo que eran las políticas que podían establecerse, esto de las buenas prácticas regulatorias y destacar las buenas prácticas. Y aprovechando pues, que ya nos está acompañando el presidente ejecutivo de Servir, voy a aprovechar para spoilearle un comentario y una noticia que desde Servir estamos trabajando y estamos cocinando un tema con relación a las buenas prácticas y ponerlas en valor de manera tal de que no se pierdan y no se queden como simplemente una cuestión que son flor de un día y no se les da continuidad. Estamos trabajando en eso, estamos viendo la cocina y no solamente van a ser regulatorias, Lili, sino también en general dentro de la construcción de un Estado que genere confianza en el ciudadano. Maravilloso. Vamos ahora con Richard y simplificación, porque tengo 80 preguntas sobre simplificación. Vamos con 3 minutos para redondear tus ideas. ¿Cómo hacemos para simplificar aún más y sin miedo lo que hacemos los servidores públicos? Bien, quiero complementar un poco mi primera intervención y sumar algunos de los comentarios que se han planteado. Yo creo que hay que desmitificar, hay que romper el paradigma de que la simplificación administrativa es una mera actualización de TUPAS o un procedimiento de derogación de normas. Es una tarea, un trabajo permanente. Y desde ese punto de vista, creo, haciendo eco un poco de lo que decía Jorge, no podemos asumir una regulación normativa en materia de simplificación teniendo básicamente actuaciones reactivas. Hace algunas semanas, meses, se generó este problema del mall en Trujillo y todas las municipalidades se pusieron las pilas, por así decirlo. Toditos, ¿no es cierto?, empezaron a suspender, ¿no?, su certificado de inspección de defensa civil, como si el tema no fuera un tema de trabajo permanente. Entonces, hay tareas que corresponden a todos los actores involucrados, a todas las entidades. A mí me preocupa que la exigencia de simplificación administrativa tengan como foco de atención a las entidades que forman parte del Poder Ejecutivo, cuando es una tarea que involucra a todos los actores que forman parte de la estructura del Estado. Y de ese punto de vista, recogiendo un poco el guante de lo que dice Jorge, por ejemplo, el caso de la Contraloría. El caso de la Contraloría del Sistema Nacional de Control como ente rector también tiene tareas pendientes en materia de simplificación. Aquí estamos varios personas que hemos participado en proyectos normativos vinculados a la reforma de Contraloría y uno de los temas que me viene a la mente es el tema de la declaración jurada de intereses. La propia Contraloría ha identificado
cerca de 70, 80, me puedo quedar corto, procedimientos vinculados a declaraciones de intereses. Y ellos son conscientes a la fecha de que solo les sirven 3 o 4, que el resto es cajón para almacenar papeles. Y no hacen nada hasta la fecha. Y sin embargo, esas obligaciones que de suyo competen desarrollar a través de declaraciones juradas de intereses le quitan, creo yo, el 80, el 90% del trabajo cotidiano a los funcionarios de los servidores públicos. Entonces, hay una tarea también que no solo debe ser reactiva en función de los problemas que se nos presentan en el día a día, sino también un trabajo de algunas instituciones, como el caso de las entidades fiscalizadoras tipo Contraloría, que debe hacer lo suyo. Gracias Richard. Y simplificación no es solamente, como vimos hace un rato, simplificación hacia el ciudadano, que es indispensable, pero si no hay simplificación a la interna de la propia administración, pues va a ser mucho más difícil que estemos en modo cómo hacerle fácil la vida al ciudadano. Jorge, ¿qué opinas sobre eso? ¿Cómo simplificamos a la interna? Creo que esta mesa ha puesto en evidencia un tema que de alguna manera es muy importante, además, porque es lo que fomenta la cultura burocrática. Lo has comentado tú, Dante, lo ha comentado Sara también, y es que ya vemos que no hace falta también una, vamos a decir, simplificación o vamos a decir, técnica, análisis de impacto regulatorio al interior de los sistemas administrativos. ¿De acuerdo? Porque, ya, vamos a decir, lo central está en la relación administración con las personas, con los ciudadanos, la actividad principal, pero ¿cuál es el significado para un funcionario, como comentabas, si tiene que afrontar un conjunto de normativa donde además se muestra otro de los temas patológicos, que es los órganos rectores de los sistemas se esfuerzan en hacer sentir su presencia, como hace también la administración pública, ¿verdad?, generando normas y creyendo que generando normas está cumpliendo su rol. Entonces, hay un tema perverso, hay un tema que es de alguna manera es un círculo vicioso, ¿verdad? Y a eso se acentúa también lo de Contraloría, porque Contraloría lo que va a hacer es verificar el cumplimiento de las normas de sistemas administrativas sobredimensionadas. Y todo esto también apunta a algo más, que es todo lo que está circundando en buena cuenta y opera en contra. Que cuando hablamos de un tema de simplificación, estamos en un tema de cultura administrativa. No quiero decir cultura burocrática en un sentido negativo, que no se agota solo en lo normativo. Perfecto. Que no se agota únicamente, todos lo sabemos, en lo normativo, porque este problema de cultura administrativa es el día a día. Lo que se ve en barreras burocráticas no es solo contra normas, es también contra actitudes, acciones por parte de las entidades que no están aplicando correctamente las normas que tienen que ver con simplificación administrativa. Y claro, el problema que tenemos, a lo cual ha hecho mención Richard, es que tenemos un tema pendular. Por tanto, tomo nota de lo que ha comentado, por ejemplo, Liliana, sobre esto hay que hacerlo sostenible. Pero sostenible además en materia de cultura administrativa, de cuál es el rol de la administración, cuál es el rol de los funcionarios públicos, ¿verdad?, de tutela y realización de los fines generales e intereses públicos. Sí, como venimos comentando. Por tanto, como bien se ha hablado, son instrumentos que tenemos. Dos, sin embargo, tengamos claro que hay también, de alguna manera, ciertas prácticas o herramientas, como venimos señalando, que operan en contra, que tiene que corregirse. El caso de Contraloría, el caso de sistemas administrativos, ¿de acuerdo? Y la falta de conciencia y la falta de sostenibilidad, como bien se ha dicho, porque es un tema pendular. Yo creo que en este momento, por ejemplo, estamos en los periodos bajos en materia de simplificación. Más allá de todo lo que se ha podido avanzar en el tema de control de calidad. Por algo el ministro de Economía, que ya no está, hablaba, como bien se ha hecho referencia, al tema del shock desregulatorio. Algo falta todavía, que tenemos que llegar periódicamente, ¿verdad?, a realizar este tipo de cuestiones, lo que significa que a veces no avanzamos del todo. ¿Sí? Y un último tema final acerca del tema del servicio al ciudadano, que te lo planteé hace un momento, Dante. Siempre me pregunto, porque lo veo en televisión o lo he podido averiguar, ¿por qué cuando un ciudadano accede a un servicio social básico como la salud, el primero que lo recibe es el vigilante? El primero que lo recibe es el guachimán. No entiendo. Es decir, accede la persona que son de los sectores más necesitados a un servicio de salud, no voy a hablar de otros servicios, y el primero que le atiende, lo recibe, lo guía, o le prohíbe el ingreso o lo limita, es un vigilante.
No entiendo si eso responde a una lógica de cómo servimos al ciudadano, cómo es que la administración pública está orientado precisamente a lo que es su rol principal. Ese comentario quería hacer, Dante. Muchas gracias. Gracias, Jorge, y voy a tomar lo último que has dicho. O sea, el primero que me recibe es un vigilante, y ni siquiera es un vigilante servidor público, parte del aparato estatal. Es una empresa privada de servicios a la que hemos contratado para poder hacerlo, ¿no? Realmente para la reflexión y el debate, este tipo de comentarios, lamentablemente el tiempo nos está ganando. Y vamos a cerrar con Víctor Vaca. Víctor, hay una pregunta que está repetitiva por parte del público, tanto en virtual como aquí en presencial, y es, ¿qué está fallando? O sea, tenemos ya el análisis de calidad de impacto regulatorio, tenemos el RIA, tenemos los temas de simplificación administrativa. En barreras burocráticas es una lucha quijotesca que vamos desarrollando prácticamente de manera permanente, pero sin embargo, nada de eso genera eficiencia institucional sostenida. ¿Qué está pasando? ¿Qué debemos hacer? Vamos, ilumínanos. Lo que pasa, Dante, es que yo tengo fama de ser un pesimista, vamos a ver, casi irreductible, ¿no? Así que voy a intentar escapar de mi papel y retrucar la pregunta y decir, pues, ¿qué está funcionando? Porque efectivamente, para aquellos que llevamos mucho tiempo dedicándonos a esto, ha habido una serie de cambios para mejor. O sea, la calidad regulatoria permite que las normas estén más pensadas. La IR permite que los procedimientos tengan al revés, perdón. El ACR permite que haya procedimientos más precisos, el impacto regulatorio permite que las normas, los reglamentos estén más pensados. Luego, la posibilidad de acudir a barreras facilita que los administrados puedan controlar a la administración. Es decir, de donde venimos, comparado con de donde venimos, donde estamos es un avance. Entonces, yo lo que creo es que nos falta avanzar. O sea, no es que leía hace un poco una columna periodística en algún diario que decía que a lo mejor extrañaremos los tiempos presentes, ¿no? Porque todos decimos que está todo tan mal que fomentamos un cambio radical que Dios sabe cómo puede terminar. Entonces, o sea, reconozcamos el avance. Los últimos años han servido para que las normas estén más pensadas. Una cosa que a mí me sorprende a veces en las normas es cuántas excepciones para las prepublicaciones terminan habiendo, ¿no? Eso, algunas de ellas, para mí, sin demasiado sustento, pero, o sea, hemos avanzado. ¿Qué nos falta? O sea, ¿qué es lo que estaría fallando si lo queremos ver así? Pues yo creo que nos falta, y han insistido todos en eso, un cambio radical de mentalidad, y no solo de los funcionarios, en general de todos los abogados. Tú mencionabas lo de las entidades públicas, yo también trabajo en una entidad privada y la carga regulatoria es consistente, o sea, no creas que esto pasa solamente en las entidades públicas. Yo soy director del programa de una universidad, la Universidad de Piura, y dedico parte de mi tiempo a firmar papeles. O sea, tengo que aprobar hasta cuando compra un lapicero, ¿no? Entonces, eso, cosas que, porque me corresponde mi papel de jefe de área. Entonces, digamos que eso es una mentalidad muy peruana que debemos de cambiar también en la administración pública. O sea, lo primero que tenemos que mejorar o cambiar es la cultura de la simplificación. Debemos pensar que los procedimientos son un medio, no un fin en sí mismos. Pero también, y esto es lo más difícil, porque muchas veces no damos razones para ello, debemos cambiar la cultura de la desconfianza. O sea, el peruano es muy desconfiado, y es desconfiado de los demás peruanos, y es desconfiado de la administración, y los funcionarios desconfían de los administrados, y todos desconfiamos de todos. Y eso hace que muchas veces los procedimientos administrativos sean especialmente complejos, porque partimos de que nos están mintiendo, de que nos están engañando, de que tenemos que controlar y verificar y hacer declaraciones de intereses, declaraciones de todo, porque el otro es, por definición, alguien que se quiere aprovechar de mí, que puede ser. Pero regular desde lo patológico siempre es un problema.
Tú decías que hablar de lo patológico, nuevamente, es que mi problema es que yo creo que lo patológico tenemos que castigarlo, pero no podemos partir de que lo patológico es la norma. Y en Perú regulamos desde lo patológico. Encontramos un problema y creemos que eso es el estándar y, por tanto, tenemos que regular como si lo patológico fuera la regla. Y eso genera esa sobreregulación de la cual queremos escapar. Entonces, hemos avanzado, pero el cambio es bien difícil. Tenemos que empezar por cambiar nosotros. Y bueno, ojalá lo logremos, ¿no? Gracias, gracias, Víctor. La regulación desde lo patológico es como para escribir un tratado completo en varios tomos aquí en nuestro país. Para cerrar, Liliana, ¿estás ahí todavía? Cuéntanos, o sea, la regulación desde lo patológico también es experiencia colombiana. Cuéntanos un comentario de cierre. No sé, pero muy interesante todos los cierres. Yo resaltaría algo muy importante que acaba de decir Richard, que tiene que ver con el cambio cultural. O sea, en la esencia de cualquier éxito, de cualquier cosa que se haga en lo público, en lo privado, es encontrar esos comportamientos patológicos que hacen que ciudadanos y servidores públicos nos comportemos como nos comportamos. Esa teoría de que se enmarque en la ley, la moral y la cultura, no moral como tema religioso, sino justamente como qué me dice mi conciencia para actuar así como ciudadano, como servidor público. Si eso no lo logramos articular, no hay nada que hacer. Un último comentario que me parece el más importante, casi que ese es el centro de todo lo que se ha ido logrando en distintos temas. Otra cosa que me parece muy importante es la necesidad de que se cuente. Nosotros decimos en Colombia hay que cacarear, como las gallinas. Las rendiciones de cuentas obligatorias se vuelven un formalismo, tienen un lenguaje pesado, técnico, la gente no le interesa, entonces hay que saber contar. El tema del lenguaje, tanto en las normas como en las regulaciones, pero en el lenguaje de la comunicación pública, no es corté la cinta, inauguré el edificio, no. Aquí está la evidencia, mejoramos estos trámites, esta norma, mire cómo salió de bien, mire cómo va el servicio al ciudadano, que es el otro entorno. Y ahora sí, por último, pues la mejora regulatoria o normativa no puede estar aislada, porque si no, no funciona. O sea, se vuelve una serie de documentos, de esfuerzos, de las Elizabeth, las Sarita, los Dantes, todos los que están trabajando siempre por el Estado, y eso se queda ahí porque los otros servidores no se enteran, no hay compromiso, ni siquiera dentro de la administración conocemos el tema. Entonces hay que saber, como decimos otra vez acá, echar el cuento muy bien echado, para que la gente entienda, para que mejore la confianza, etc. Gracias, Dante, serán como mis insistencias últimas. Gracias, Liliana. Con tus comentarios vamos a dar ya cierre al panel. Quiero agradecerle especialmente a Liliana, que desde Colombia nos está acompañando, dándonos la versión de quien ha sido además la líder del servicio civil en Colombia durante algunos años y presidenta además del CLAT también durante algún otro periodo. Lo mismo Elizabeth, Víctor, Sara, Richard, Jorge, quienes han tenido la gentileza, la delicadeza de compartir este momento de la mañana con nosotros y compartir sobre todo estas ideas y esta preocupación respecto a algo que es fundamental para el servicio civil de cara a la ciudadanía. Simplificar, desregular, hacer las cosas más simples, más sencillas, que la administración pública no sea una valla, sino sea un socio y un aliado para el desarrollo de todas y todos en nuestro país. Muchas gracias a ustedes por su atención y pasemos a una pausa de café. Bien, le agradecemos al panel Calidad Regulatoria y Simplificación Administrativa para generar efectividad y confianza. Los invitamos a ponerse de pie para la foto de estilo y también para poder recibir un reconocimiento por su destacada participación en nuestro segundo Congreso Anual
del Servicio Civil. Primero la foto de estilo. Sí, quiero invitar que se sume a esta fotografía nuestro presidente ejecutivo de Servir, que nos acompaña, Guillermo Valdivieso Paiva, a esta foto. Gracias a ellos. Tenemos para ellos también su diploma de reconocimiento. Primero la foto. Su diploma de reconocimiento que le vamos a entregar a todos los participantes que nos han hablado de estas soluciones innovadoras para la simplificación administrativa, la reducción de cargas innecesarias y la eliminación de barreras burocráticas. Bien, pasamos a entregarle el primer reconocimiento a Elizabeth Vitón Zorrilla, subsecretaria de Simplificación y Análisis Regulatorio de la Secretaría de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros. Muchísimas gracias a ella por habernos acompañado. También tenemos un diploma de reconocimiento para Víctor Vaca, experto en Derecho Administrativo de gran trayectoria. Muchísimas gracias a Víctor Vaca. También tenemos un reconocimiento para Sara Arobés, abogada con más de 23 años de experiencia profesional, además de haber sido durante 2 periodos secretaria de Gestión Pública. Un fuerte aplauso para Sara Arobés. También tenemos este diploma de reconocimiento para Richard Martín Tirado. El doctor Richard Martín ha compartido con nosotros su experiencia, quien es además miembro del Consejo Directivo de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo. Un fuerte aplauso para él. Y también para el doctor Jorge Danós. Un fuerte aplauso para el doctor Jorge Danós Ordóñez, destacado y conocido abogado y docente universitaria formando generaciones. Y también desde aquí nuestro saludo. También tenemos nuestro reconocimiento para Liliana Caballero, que le haremos llegar hasta Colombia. Muchísimas gracias al panel. Un fuerte aplauso a este panel de lujo con el que hemos iniciado este tercer día. Liliana, ahí estás. Muchas gracias, Liliana. Te enviamos tu diploma. Muchas gracias por acompañarnos. Bien, retomamos en 15 minutos para dar inicio al siguiente panel de esta mañana. Así que los esperamos en 15 minutos para hablar sobre eficiencia en el Estado para lograr confianza, el reto de las compras públicas. Gran tema. Gracias.